Sean bienvenidos, nos presentamos. Somos fisioterapeutas, estudiantes de la especialización en fisioterapia cardiopulmonar de la Universidad del Valle, sede San Fernando. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que son los mecanismos del control nervioso y hormonal del sistema cardiovascular. Antes de entrar en materia, es importante hablar sobre las generalidades de los sistemas involucrados, como son el sistema cardiovascular, sistema nervioso y sistema endocrino y algunas de sus funciones. Es por eso que vamos a empezar con el sistema cardiovascular y este está compuesto del sistema circulatorio y del sistema linfático. El sistema circulatorio está compuesto por los principales sangre, corazón y vasos sanguíneos, y algunas de sus funciones son aporte de oxígeno y nutrientes, elimina toxina, desechos metabólicos y la eliminación del CO2. También mantiene la homeostasis, ayuda en el transporte de hormonas para la regulación metabólica, transporta las células leucocitarias que son encargadas del mecanismo de defensa y ayuda al sistema endocrino en la regulación de la presión arterial y de la temperatura. Continuamos con el sistema linfático, que está compuesto por órganos linfáticos y linfa, y sus funciones son drenar líquidos devolviendo todos los desechos de líquidos y proteínas que éste produce a la circulación venosa. También actúa como defensa inmunológica en caso de que hayan patógenos como son los virus y las bacterias, para que no afecten directamente al sistema cardiovascular. También, como dije anteriormente, mantiene el equilibrio de líquidos en el cuerpo, lo que ayuda a que haya una buena interacción. Para resumir, como les dije anteriormente, el sistema cardiovascular está compuesto de vasos linfáticos, el corazón, las venas y las arterias. Los vasos linfáticos son los encargados de recoger todos esos tejidos, de aquellas sustancias que no son transportadas por las venas y las llevan al corazón. El corazón es un músculo cardíaco involuntario y autónomo. Las venas recogen toda la sangre de los capilares que viene desoxigenada y la devuelven al corazón. Y las arterias son las encargadas de llevar toda esa sangre del corazón oxigenada al resto del cuerpo. Para terminar las generalidades del sistema cardiovascular, vamos a hablar sobre la circulación sanguínea, que es muy importante, y esta está compuesta por la circulación menor o pulmonar o circulación mayor o sistémica. La circulación menor empieza recogiendo toda la sangre desoxigenada de los capilares del cuerpo, la impulsa por la vena cava superior inferior a la aurícula derecha, donde éste la impulsa hacia el ventrículo derecho, y este es transportado por la vena pulmonar hasta los pulmones, donde cuando la sangre ya es oxigenada empieza la circulación mayor en los pulmones. Esta va desde los pulmones, viaja por la arteria pulmonar hacia la aurícula izquierda, se impulsa hasta el ventrículo izquierdo y este sale nuevamente por la aorta, la sangre oxigenada, al resto del cuerpo para oxigenar y perfundir bien a los tejidos. Ahora hablaremos sobre las generalidades del sistema nervioso. El sistema nervioso es el que recibe la información captada del medio a través de los receptores u órganos de los sentidos, donde estos procesan la información
y elaboran una respuesta adecuada a los estímulos. Desde allí salen las instrucciones hacia los efectores, que son los músculos, huesos o ya sean glándulas, donde se producen reacciones, movimientos o secreciones dependiendo de la acción que estemos ejecutando. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Primero hablaremos sobre el sistema nervioso central, que está contenido dentro de las cavidades óseas, envuelto por meninges y flota en el líquido cefalorraquídeo, y es la estructura más protegida del organismo. Está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Este sistema nervioso central, como dijimos, se compone del encéfalo, pero en este encéfalo se encuentra el cerebro, el cerebelo, y está compuesto por el mesencéfalo, puente baróleo y bulbo raquídeo. Además está compuesto por la médula espinal, que anteriormente dijimos, y este conformaría el sistema nervioso central. Ahora el sistema nervioso periférico, este se localiza fuera de las cavidades óseas y está formado por nervios y ganglios. Estos a su vez se dividen en sistema nervioso periférico somático y sistema nervioso periférico autónomo. El somático es un sistema voluntario, es decir, motor eferente, donde se activa en respuesta a estímulos, es decir, si nosotros le pedimos, por ejemplo, una flexión de bíceps. También nos ayuda a relacionarnos con el medio, que significaría sensitivo aferente, es decir, a través de los órganos de los sentidos, este procesa la información y emite una respuesta. Por otra parte, el sistema nervioso periférico autónomo es todo lo contrario al somático, ya que este controla las acciones involuntarias como los latidos del corazón, pestañear o el movimiento gastrointestinal. Nos puede ayudar en casos de, de lucha y huida, donde sabemos que se va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la presión arterial. Este actúa en esos casos en respuesta a un estímulo del exterior que nos puede poner en peligro, lo que se denominaría como sistema simpático, que hace parte del autónomo, y el sistema parasimpático nos ayuda en situaciones de relajación, por ejemplo cuando dormimos o cuando después de correr llegamos a la casa y nos damos un descanso y entramos en modo relajación. En estos casos va a servir el sistema parasimpático. Finalmente, el sistema nervioso es manejado por neuronas, así que es necesario conocer los tres tipos de neuronas que hay en nuestro organismo. Encontramos las neuronas sensoriales, que son las que mandan la información desde los tejidos del cuerpo y los órganos sensoriales hacia la médula espinal. Hablamos de interneuronas cuando el cerebro procesa esa información y forma esa comunicación interna entre los estímulos que se mandan a la médula espinal. Por último actúa la última neurona, que son las motoneuronas, y este manda instrucciones a los tejidos del cuerpo para que se emita la respuesta o la acción. Un claro ejemplo es como el que podemos ver en pantalla. Esta persona desea tomar agua, entonces para que se pueda emitir la acción de tomar el vaso y poderlo llevar a la boca,
se necesita de un estímulo sensorial, en este caso puede ser visual y motor, y este viaja hacia el cerebro o médula espinal, donde se produce esa comunicación entre interneuronas para finalmente emitir la acción donde actúan las motoneuronas y hacer el ejercicio de tomar el agua. El último sistema que nos queda es el sistema endocrino. Este sistema es un conjunto de órganos y tejidos que tienen la capacidad de producir y secretar internamente a través del torrente sanguíneo unas sustancias químicas denominadas hormonas. Las hormonas son producidas por las glándulas endocrinas y se comunican con otros órganos a través del sistema nervioso, las hormonas, las citocinas y los factores de crecimiento. Este sistema nos ayuda a regular el crecimiento, el metabolismo, la homeostasis y la reproducción. Las principales glándulas endocrinas del cuerpo humano son la hipófisis o glándula pituitaria, glándula tiroides, paratiroides, suprarrenales y pineal. ¿En qué órganos vamos a encontrar tejido endocrino? Encontraremos en el hipotálamo, en el timo, en el corazón, en el páncreas, estómago, hígado, intestino delgado, riñones, ovarios, testículos, placenta y en las células del tejido adiposo o de la sangre, como son los linfocitos. En el sistema endocrino vamos a encontrar unas hormonas muy importantes que influyen en la función del corazón y en el sistema cardiovascular. En este caso son las hormonas del eje renina, angiotensina, aldosterona, que van a producir vasoconstricción y estimulan la liberación de aldosterona desde las glándulas suprarrenales, aumentando el volumen sanguíneo y la presión arterial. Este sistema ayuda a mantener la homeostasis de la presión arterial. Es decir, que estas hormonas son cruciales para la regulación de la presión arterial, el equilibrio de fluidos y de electrolitos para que haya una adecuada homeostasis. Otra hormona importante es la adrenalina y la noradrenalina. Estas son producidas por las glándulas suprarrenales en casos de estrés o de lucha y huida, lo que hace que vaya a aumentar la frecuencia cardíaca, aumente la contractilidad cardíaca, haga vasoconstricción en la piel y en los órganos no esenciales, y en los músculos esqueléticos puede producir vasodilatación, lo que ocasionaría que aumentaría la precarga, el gasto cardíaco y por ende se elevaría la presión arterial. Otra hormona es la tiroideas, que estas aumentan la contractilidad del corazón y la frecuencia cardíaca, ligera vasodilatación, lo que hace que haya resistencia periférica. En exceso, que sería hipertiroidismo, puede llevar a un aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco. La última hormona que ayudaría en el sistema cardiovascular es la vasopresina. Esta es una hormona antidiurética, es decir, que se libera en casos de deshidratación o bajos niveles de presión arterial. Este actúa sobre los riñones para reducir la eliminación de agua, causa vasoconstricción y esto puede hacer que se eleve la presión arterial.
Bueno, para continuar vamos a hablar del gasto cardíaco y la adaptabilidad, ¿cierto? El gasto cardíaco normal en una persona en reposo es aproximadamente de 5 litros. Cuando aumenta su actividad, este puede aumentar de 4 hasta 7 veces más. Esto asociado pues al aumento de la demanda que necesita el cuerpo para suplir las diferentes necesidades metabólicas, ¿cierto? O sea que aumenta de 5 a 25 litros. Por ejemplo, nosotros estamos acá quietos. De un momento aparece un perro, ¡pum!, nos persiguió 2 cuadras. Eso hizo que nuestro metabolismo tuviera que suplir diferentes necesidades, por lo cual aumenta el gasto cardíaco. Esto se da gracias a los mecanismos tanto intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son los que hacen el corazón y los vasos. Los extrínsecos lo hace el sistema nervioso autónomo y también lo hace la parte humoral, que más adelante vamos a hablar sobre ellos. Primero vamos a iniciar con los mecanismos intrínsecos. Entre ellos tenemos el mecanismo de Franz Starling, el cual nos habla de la adaptabilidad que tiene el corazón. Como sabemos, un perro nos persiguió 2 cuadras. Eso aumentó nuestro metabolismo, hizo que aumentara el retorno venoso, asociado a diferentes factores, cambios de la presión, asociados también a la bomba muscular, digamos, de los gastrocnemios, hizo que tuviéramos más retorno venoso. Esto genera que el corazón se llene más. Digamos que el corazón estaba así, aumentó el retorno venoso, aumentó su tamaño. Esto va a generar que las fibras se separen. Es lo mismo que cuando tenemos un globo. Inflamos un globo, ¿cierto? Entonces esto va a generar que el globo tenga como una elasticidad. Cuando lo soltamos, ¿qué hace el globo? Se desinfla y se va rápido. Asociado a que pues como tenía como una fuerza acá elástica, y si la soltamos, hace como un efecto como de resorte. Esto mismo hace el corazón. Cuando aumentamos la sangre, tanto a nivel auricular, para que pase el ventrículo va a quedar más grande. Entonces cuando se contraiga, ¡pum!, lo va a hacer más rápido y lo va a hacer más fuerte, lo que aumenta la contractilidad y la eficacia cardíaca en el momento que tenemos como un aumento de la demanda metabólica. Eso lo podemos ver acá tanto en la gráfica, en la primera gráfica que hace referencia a la parte como de la aurícula, ¿cierto? Entre mayor sea la presión de la aurícula, mayor va a ser el gasto cardíaco. Esto asociado a que cuando la presión en la aurícula es mayor, va a generar que en la fase de llenado el ventrículo se llene más y se separen las fibras, por lo cual, ¡pum!, se va a contraer más rápido. Esto está como dirigido tanto por la parte simpática y la parte parasimpática del sistema autónomo. Algo muy importante abordar acá es que normalmente en esta posición en la que estamos de reposo, el corazón tiene una inervación del 30% simpática, así que si le llegamos a perder, podríamos perder el 30% de nuestra función ventricular, lo que nos llevaría a una deficiencia. ¿Listo? Ese es como el primer mecanismo de regulación, en el cual cuando aumenta el retorno venoso, el corazón se adapta para que el flujo no disminuya en nosotros, para que podamos como responder a estas demandas metabólicas. ¿Listo? Otra parte es la regulación del flujo sanguíneo debido al metabolismo. Como sabemos, nuestro metabolismo aumentó porque nos persiguió el perro. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro cuerpo? Va a responder a lo mismo. Por ejemplo, si tenemos una fogata, ¿cierto? Y tenemos una fogata pequeñita, va a tener poca leña. Entonces va a ser un fuego pequeñito, bonito. Cuando necesitamos que la fogata sea más grande, ¿qué le hacemos? Le ponemos más leña. Es lo mismo con el metabolismo. Necesitamos como más flujo. ¿Qué necesitamos? Le metemos más, como más gasto, ¿cierto? Entonces vamos a meter más leña. Esto va a generar más fuego, o sea, más flujo. Cuando se aumenta la demanda metabólica, nuestro cuerpo responde aumentando el flujo para poder satisfacer todas las demandas metabólicas que nuestro cuerpo está teniendo en ese momento de la actividad. Esto se relaciona con el tiempo del estímulo. Nos persiguió 2 cuadras, aproximadamente unos 3 minutos nos persiguió ese perro. Vamos a tener esa demanda metabólica 3 minutos, porque vamos a tener como posterior a lo mismo, el tiempo en el corazón va a ser como esta respuesta relacionada con el estímulo que nosotros le brindamos o que nos brindó otra parte externa. ¿Listo? Otra parte, bueno, en esta parte tenemos la parte de la hiperemia activa y la reactiva. La activa hace referencia pues al aumento en el metabolismo asociado al aumento en la actividad, ya sea por patología o porque sea un estímulo, ¿cierto?, externo, o porque nos persigue el perro, ¿cierto? Entonces acá esto es con referencia a la hiperemia activa. La reactiva hace referencia, digamos, cuando estamos sentados o estamos así y cruzamos los brazos y lo mantenemos un rato y se nos empieza a dormir la mano. Eso es debido porque tenemos acumulación de las sustancias de desecho, como lo es el CO2, los hidrogeniones, la adenosina, diferentes sustancias que va a generar como un estímulo vasodilatador al momento que nosotros liberamos la presión. Por ejemplo, estamos sentados 2 minutos, se nos empezó a encalambrar las piernas. Cuando quitamos ese estímulo, cuando nos descruzamos otra vez de piernas, vamos a empezar a sentir como un hormigueo.
Estos asociados a sustancias de desecho que va a causar una vasodilatación al mismo tiempo que nosotros tuvimos ese estímulo. Estuvimos sentados 2 minutos. 2 minutos después vamos a presentar como esta molestia o esta sensación asociada a la vasodilatación que tiene pues nuestro organismo. Otra parte es la autorregulación con respecto a la presión arterial. Si se mantiene la presión arterial en un rango de 70 a 80, se va a mantener el flujo debido a dos teorías, la teoría miogénica y la teoría metabólica. La metabólica está muy relacionada con lo que expliqué anteriormente. Y la miogénica hace referencia a que cuando aumenta la presión arterial, ¿qué hacen las arterias? Ellas se van a contraer para que el flujo como que se mantenga constante. Cuando tenemos una subida de la presión mayor o menor, va a disminuir el gasto cardíaco, ya sea porque aumenta la resistencia vascular periférica o por otro mecanismo, ¿cierto? Esto va a provocar que la resistencia sea mayor, la sangre no pueda pasar y disminuya el gasto cardíaco, por lo cual no podamos suplir esas necesidades. De manera inicial, el corazón lo suple hasta estos valores. Si se llega a sobrepasar, generaría que el corazón no pueda responder y ahí entrarían los diferentes mecanismos extrínsecos a ayudar o coayudar. Por otra parte, también tenemos que cuando se aumenta mucho la presión, otro mecanismo intrínseco que podemos o que nuestro cuerpo realiza es el del óxido nítrico. Por ejemplo, acá tenemos un vaso. ¿Listo? Ese es el vaso normal. Ahora vamos a tener un vaso como una vasoconstricción. Es menor, ¿cierto? Entonces, en el vaso normal la sangre pasa bien. En el vaso que tiene la vasoconstricción, la sangre va a tener que hacer fuerza para poder pasar. Cuando hace fuerza, hace como una tracción sobre este tejido, ¿cierto? Sobre la parte íntima de la arteria. Esto va a generar que acá en este nivel hay unos receptores. Estos receptores, estos mecanorreceptores se van a estimular debido como al golpeteo que le va a tener la sangre. Va a generar como una fuerza de cizallamiento. O sea, va a estar acá, pam, 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 no pasa. Entonces, ¿qué hace? Estos receptores se estimulan, pum, van y activan al óxido nítrico. Esto va a activar al óxido nítrico sintetasa. Esto a su vez va a estimular a la glutinato ciclasa, que va a producir el MP cíclico, el cual va a causar que el nivel de calcio a nivel de estos receptores de acá, a nivel de estos vasos, disminuya. Si disminuye el calcio, ¿qué pasa? Está así y va a estar así. Porque el calcio, como sabemos, es muy importante para la contracción muscular, sobre todo el músculo liso y el músculo cardíaco. El músculo liso, ¿cierto?, va a generar que se dilate, por lo cual la sangre pueda pasar adecuadamente cuando tenemos una subida de la presión arterial. Ese es otro mecanismo que pues nuestro cuerpo realiza de manera intrínseca. Otra parte que hay que tener en cuenta, que es como importante, son los iones, ¿cierto? Tanto la parte de los iones de calcio y los iones de potasio. Como sabemos, acá tenemos el potencial de acción. Nosotros estamos acá quieticos. ¿Listo? Mecanismo que pues nuestro cuerpo realiza de manera intrínseca. Otra parte que hay que tener en cuenta, que es como importante, son los iones, ¿cierto? Tanto la parte de los iones de calcio y los iones de potasio. Como sabemos, acá tenemos el potencial de acción. Nosotros estamos acá quieticos. ¿Listo? Por allá estaba el perro. Estábamos normal, no pasó nada. Y ¡pum! El perro se vino corriendo hacia nosotros. ¿Qué hicimos? Corrimos. Entonces tenemos el potencial cero, ¿cierto? Recibimos un estímulo debido al sistema simpático. Se activó. Ahí viene el perro. ¡Pum! Lo que generó que el corazón, ¡pum!, se despolarizara. Entonces, esto generó que cambiara como el potencial de acción del corazón. El corazón estaba quietico, pam, 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 pero pum, 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 se activó. Lo que generó que se abrieran los canales tanto de sodio, los canales de calcio y posteriormente la repolarización, ¿cierto? Entonces, el potencial de acción normal. Cuando tenemos una alteración de lo que sería acumulación de potasio o acumulación de calcio, vamos a tener unos efectos. Si tenemos mucho calcio a nivel de la membrana, va a generar que esto se reduzca y que tengamos una contracción más rápida, o sea que el potencial de acción se dé más rápido, por lo cual vamos a tener una contracción espástica, dura, potente, pero a la vez deficiente. Ya cuando tenemos acumulación de potasio, que podemos ver, primero tenemos el sodio, estamos acá el sodio, pum, entró. El sodio a su vez despolariza los tubos T, lo despolariza, entonces va a entrar el calcio. Entra el calcio, pum, hace la contracción cardíaca y la repolarización. La repolarización es debida pues al potasio, ¿cierto? Cuando tenemos un exceso de potasio, va a reducir el potencial de acción de membrana, como podemos ver acá en la gráfica, se reduce, por lo cual el tiempo de relajación del corazón va a ser menor.
Para poder que se dé la contracción también se va a demorar, lo que va a generar arritmias y dilatación ventricular asociado a que no va a poder expulsar el volumen de manera adecuada, lo que nos genera disfunción. Cuando nosotros tenemos fiebre, ¿cierto? Aumenta nuestro metabolismo. Hay que tener en cuenta que cuando aumenta el metabolismo también aumenta la temperatura del cuerpo. Va a generar que tenga más permeabilidad de esos canales, tanto de sodio como de calcio. Por lo cual, eso aumenta como cambia la permeabilidad de la célula. Cuando estamos en una actividad física o tenemos aumento del metabolismo, normalmente aumenta la frecuencia cardíaca para poder como regular el gasto cardíaco, porque eso es como uno de los mecanismos importantes que hay que tener en cuenta. Lo que sería la parte del gasto cardíaco tiene que ver con el volumen sistólico y con la frecuencia cardíaca. Normalmente en nosotros aumenta la frecuencia cardíaca, por lo cual cuando aumenta la frecuencia cardíaca y hay aumento de temperatura, estos canales van a estar como más permeables, o sea, va a pasar más rápido todo lo del espacio extracelular al espacio intracelular, lo que va a generar que haya acumulación de calcio. Por ejemplo, aumentó la frecuencia cardíaca, entró más calcio a la célula, lo que generó que el corazón se contraiga más rápido. En el momento nos va a ayudar. Si ese perro nos persiguió y demás, ¿qué hace el corazón? Él responde para que nosotros podamos responder a ese cambio que tuvimos en nuestro consumo de oxígeno, como esa demanda metabólica que nuestro cuerpo nos exigió debido a las 2 cuadras que corrimos, que digamos que normalmente no hacemos ejercicio. ¿Y cómo pudimos responder? Asociado a estos mecanismos. Pero este efecto puede ser malo si se mantiene a largo plazo. Si se mantiene a largo plazo, como sabemos, el corazón se irriga en lo que sería la diástole. Por ejemplo, acá tenemos sístole, diástole, sístole, diástole. Cuando aumenta la frecuencia va a ser 1, 1, 1, 1, por lo cual el tiempo de diástole disminuye. En la diástole es cuando nuestro corazón se irriga. Si no se irriga, pues entonces va a tener como un desequilibrio en el consumo de oxígeno miocárdico, lo que nos puede generar disfunción. Además va como a agotar todos estos mecanismos metabólicos, lo que a su largo plazo nos puede generar disfunción cardíaca. Por eso es muy importante conocer los mecanismos intrínsecos del corazón, cómo nos regulan y qué pasa cuando el corazón no lo puede hacer, que ya entran los mecanismos extrínsecos que pues mis compañeras les van a explicar.